A ver chicos, hoy vamos a hacer un repasito previo al examen. Comenzamos. En el primer problema, en el problema número 1, dice: el mayor promedio de dos números es 9. Y nosotros sabemos que el mayor promedio, el mayor promedio es el promedio aritmético, ¿no? Ese es el mayor promedio. Y según el problema, el mayor promedio de dos números, vamos a decir que los números sean A y B, ¿ya? Dice que el mayor promedio dice que es 9. Y como ya sabemos que el mayor promedio es el promedio aritmético, pues sumo los dos números y lo divido entre 2. Y según el problema dice que es 9, ¿no? Entonces, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, el valor de A más B será igual a 2 por 9, es 18, ¿no? Y luego dice, el menor promedio de esos dichos números, que son, ya sabemos que son A y B, es 80 novenos. Entonces sabemos que el menor promedio es el promedio armónico, que es el doble de la multiplicación de los números dividido entre la suma, y según el problema es 80 novenos, ¿no? Ese es según el problema. Ahora, sabemos que el valor de A más B es 18. Este es 18. Entonces vamos a simplificar. Novena 1, novena 2. Y 2 de arriba con 2 de abajo se anulan. Por lo tanto, lo que me quedó es simplemente que A por B es igual a 80, ¿no? Entonces, yo digo, dos números que multiplicados tengo 80 y a la vez esos números sumados te den 18. Pues en este caso los números serían 10 por 8 y 10 más 8. 10 más 8, 18, y 10 por 8, 80. Entonces hemos encontrado dichos números. Si a mí me piden la diferencia de dichos números, entonces si ya sé que los números son 10 y 8, pues la diferencia sería 10 menos 8, ¿no? Que ya sé que es 2, ¿no? Entonces la diferencia de dichos números en este problema es 2. Problema número 2 dice: hallar dos números. Ya sabemos que los números van a ser A y B, sabiendo que su media aritmética es 5. La media aritmética es el promedio aritmético. Según el problema es 5, ¿no? La media aritmética, la suma dividido entre 2. Este 2 que está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Entonces digo que 2 por A más B tendría que ser 10. Luego dice, y su media armónica es 24 quintos. Su media armónica, ¿no? Estamos practicando este problema. 2AB sobre A más B es 24 quintos. Ya, sabemos que A más B es 10, ¿no? Entonces saco quinta 1, quinta 2. 2 de arriba con 2 de abajo se van. Y me quedó que A por B es 24. Entonces tengo que buscar dos números que sumados te den 10 y a la vez son dos mismos números multiplicados te den 24. Entonces los números son 6 y 4, ¿no? 6 más 4, 10, y 6 por 4, 24. Me piden en este caso, hallar los números. Entonces los números son 6 y 4. O 4 o 6, como quieras llamarlo, ¿no? Problema número 3. Dice, el promedio de las notas de prueba de aritmética rendida por 60 alumnos fue 104. Entonces, para sacar el promedio de notas de esos 60 alumnos, sabemos que tengo que hacer la sumatoria de notas de los 60 alumnos entre 60, y según el problema, ese promedio fue 104. Entonces, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, la sumatoria de los 60 alumnos sería 5 por 4, 24, 6.240, ¿no? Sería la sumatoria de las 60 notas, serían 6.240. Dice, los primeros 12 obtuvieron un promedio de 160. Entonces, los primeros 12, ya estos son los primeros, ¿ya? Entonces dice que obtuvieron un promedio de 160. Entonces, la sumatoria de esos 12 primeros alumnos sería 12 por 16, ¿no? $1920. La sumatoria de las notas de esos 12 primeras es 120, ¿no? Ahora, y los últimos sacaron, y los 20 últimos sacaron 62 de promedio. Otros, estos son, miren,
La cantidad de alumnos total son 60. De esos 60, 12 tuvieron un promedio de 160, ¿no? Entonces ahora me dice, 20 de ellos tuvieron un promedio de 62, perdón. Entonces sería, la sumatoria de las notas de esos otros 20 alumnos sería 1240, ¿no? Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es el promedio de los alumnos restantes? Sabemos que los alumnos restantes son los que faltan de los 60. Entonces sería la sumatoria de los 12 alumnos, más la sumatoria de los 20 alumnos, más la sumatoria de los 28, ¿no? Porque acá tenemos 32 y para aquí en las 60 serían 28. Todo eso sobre 60. Y según eso, o podemos sumarlo de frente. Ya sabemos que la sumatoria de las 60 notas es 6140, 6240, ¿no? Y en esa sumatoria de los 60 están incluidos los 12 primeros, los 20 que vinieron, los 20 alumnos después y los 28 que vienen, ¿no? Que los que faltan, ¿no? Me piden hallar el promedio de estos 28. La sumatoria de esos dos alumnos es 1920. La sumatoria de estos 20 alumnos, la sumatoria de sus notas es 1240. ¿No? Y la sumatoria de estos 28, eso es lo que no sé porque me piden el promedio de esos 28. Entonces acá sería, sumo sería 0, 6, 11, 3160, ¿no? Y sabemos que este 3160 pasa a restar a ese 1240. Entonces sería, la sumatoria de las 28 notas sería igual a, sería 0, sería 14 menos 8 menos 6 sería 8, este 2 se convierte en 1, 1 menos 1 es 0, y 6 menos 3 es 3. Ya está. Ahora, para que sea promedio, obvio que yo tengo que dividir a los dos entre 28. ¿No? Para que sea el promedio, porque me piden el promedio, no me piden la suma de las notas. En este caso sería 110, ¿no? Entonces el promedio de las restantes notas, fuera de los 12 primeros y los 20, serían 110. Para que saquen un promedio final de todos, 104, ¿no? Problema número 4. Dice, ¿cuál es el promedio geométrico de tres números enteros? Ya, vamos a decir que los números son A, B y C. Dice, y su promedio es 5, pero acuérdate que los números A, B y C dice que son diferentes. Entonces, el promedio geométrico yo sé que es la multiplicación de los datos y se tiene que sacar la raíz cúbica porque son tres números. Según el problema, dice que sale 5. Dice que ese promedio geométrico de esos 5 números diferentes es 5. Ahora, este que está como potencia va a pasar como raíz. Entonces, A por B por C sería 5 elevado al cubo. Ya, y ese 5 elevado al cubo yo puedo poner 5 por 5 por 5. Pero hay un problema, dice que A, B y C son diferentes. Entonces, vamos a decir que el valor de A es este 5. Y el valor de B no puede ser 5. Cojamos todo, 25. Quiere decir que este es 25. Y C, profe, 1. Para que no altere, porque al fin de cuentas 5 por 25 por 1 da 125, 5 por 5 por 5 también da 125. Entonces quiere decir que los números son 5, 25 y 1 y me cumple que son diferentes. Y me pide calcular el promedio aritmético de estos números. Entonces el promedio aritmético de estos números sabemos que se tiene que sumar, ¿no? Sumar las cantidades y dividir entre el número de términos. En este caso son 3. Sería 31 términos. No, 31 entre 3. Entonces sería aproximadamente 10,3. ¿No? Trabajemos con el primer decimal porque casi siempre las notas siempre son en decimales. ¿No? Muy poco que salgan enteras tus notas. Problema número 5. Dice, dos ruedas están concatenadas. Una de ellas dice que tiene 40 dientes y la otra tiene 50 dientes. Dice, están concatenadas en el transcurso de 4 minutos. Ya, acá, mira, esto ha pasado en 4 minutos. En ese transcurso de 4 minutos, uno da 6 vueltas más que la otra. Entonces, analicemos.
Como este tiene menos dientes, es el que va a dar más vueltas. Acuérdate, las vueltas y los dientes son inversamente proporcional, porque al tener menos dientes va a dar más vueltas, porque tienen, como hay menos espacio alrededor, por ejemplo, si tiene 5 dientes y el otro tiene 20 dientes, el que tiene 5 dientes va a pasar más rápido, ¿no? Va a haber más vueltas, entonces es inversamente proporcional. Entonces, yo sé que él va a dar X vueltas y él va a dar X más 6 vueltas, ¿ya? Ya, vueltas. Él va a dar X vueltas y X más 6 porque tiene menos dientes. Ya, entonces sabemos que el número de dientes por el número de vueltas es inversamente proporcional, ¿no? Ya saben que tenemos que multiplicar. Entonces multiplicamos 40 por X, 40X, 40 por 6, 240, 50 por X es 50X. Este 40X pasa restando al 50X, sería 10X. Cerito con cerito se va, 24 entre 1 es 24. Quiere decir que X es 24. ¿A mí qué me dice? Hallar la velocidad del menor. El menor es el que da X vueltas, ¿no? Y sabemos que X vale 24 revoluciones. Ya, pero ese 24 vueltas, acuérdate, en 4 minutos. No, eso pasó en 4 minutos. Entonces a mí me preguntan hallar la velocidad del menor en revoluciones por minutos. Entonces, para que sea en revoluciones por minutos, porque este está en 4 minutos, obvio que el 24 lo voy a dividir entre 4. Y eso va a ser 6. 6, 24 entre 4, 6 revoluciones por minuto. Quiere decir que en un minuto, pues esta rueda va a dar 6 vueltas, ¿no? Porque te piden revoluciones por minutos. Problema número 6. Dice, en un sistema de ruedas dentadas A, B y C, ya sabemos que son 3 ruedas que se llaman A, B y C, dice que A, de 15 dientes, tiene el mismo eje de otra rueda B, que tiene 30 dientes, y que está concatenada a su vez o engrana con una C de 60 dientes. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas dará C? Ya, entonces no sé cuántas vueltas va a dar C cuando A da 40 revoluciones por minuto. Ya, o sea, 40 vueltas en un minuto. Todo calculado en un minuto. Entonces sabemos que por más que este tenga 15 dientes y este tenga 30 dientes, si están en un mismo eje, pues va a dar la misma cantidad de vueltas, porque están sujetas a un mismo eje, ¿no? Ahora, sabemos que cuando están concatenadas se aplican las revoluciones, la cantidad de vueltas por los dientes, porque son inversamente proporcional, ¿no? Entonces multiplico 40 por 30, que sería igual a X por 60. Voy a simplificar. 30 va 1, 30 va 2. Mitad 1, mitad 20. Quiere decir que se va a dar 20 vueltas. En este caso, 20 revoluciones por minutos es lo que va a dar la rueda C. Problema número 7. Dice, un cubo de madera cuesta 12 soles. ¿Cuánto costará otro cubo de la misma madera pero el doble de arista? Sabemos que un cubo no es como un cuadrado, está formado por 6 cuadrados, ¿no? Está formado por 6 cuadrados. Pero un cubo ya no se puede calcular el área total. En este caso se calcula el volumen que tiene. Y el volumen es la multiplicación de sus 3 aristas, ¿no? Ustedes conocen al cubo. Se lo voy a presentar. ¿No? Ancho, largo y alto, ¿no? Todas sus aristas tienen el mismo tamaño. Estas son las aristas, ¿no? Que están formadas por 6 cuadrados. Ahora, largo por ancho por alto es lo que hace el volumen. En conclusión, multiplico 3 veces la arista. Siempre los lados van a ser iguales porque están formados por 6 cuadrados, ¿no? Y los cuadrados tienen los mismos lados. Entonces, si a mí me dicen que un cubo cuesta 12 soles y me están preguntando cuánto costará otro cubo de madera, pero dice el doble de arista. Y entonces vamos a decir que la arista acá es A.
¿no? Entonces el área, el volumen sería A por A por A. Y acá dice de doble de arista, entonces sería 2A por 2A por 2A, porque es el doble de arista. Entonces vamos a definir si es directa o es inversa. A ver, el costo y el volumen. No estoy mirando los números, ya sabemos. El volumen sabemos que es el tamaño, más volumen más tamaño, ¿cierto? Ya. Si el cubo tiene más volumen, o sea, más tamaño, va a costar más, obvio, ¿no? Entonces, directamente proporcional. Y ya sabes qué pasa cuando es directamente proporcional. Primero ya sabes que ponías la flecha para arriba porque el X estaba abajo. Como es directamente proporcional, se copia el mismo sentido de la flecha. Y ahora procedes a hacer que X es igual a 12, ¿no? Y sabes que la puntita de la flecha indica que todo esto va a ir abajo, ¿no? Y arriba tiene que ir 2A, 2A y 2A. A con A se va, A con A con A, A con A. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2 es 96. Quiere decir que va a tener un costo, el otro cubo, de doble de arista, de 96 soles. No va a tener el doble, ¿eh? Porque, ustedes pensarán, pero si tiene el doble, entonces si cuesta 12 va a costar 24. No, lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando matemáticamente. Problema número 8, dice: para levantar 800 kilogramos, ya, para levantar 800 kilogramos, dice que se emplean tres obreros que utilizan una máquina que duplica la fuerza. Ya vamos a poner que duplica, fuerza 2. Ya, entonces estamos hablando de máquinas que están duplicando la fuerza. Si para levantar 1600 kilogramos se emplea una segunda máquina que triplica la fuerza, empleando N obreros, ¿ya? Ya, acá triplica, le pongo 2 y acá 3, ya, por 3, ¿ya? No pasa nada, así que duplica, acá triplica la fuerza. Ya, entonces, aplico lo que ya sabemos. La flecha para arriba, porque la variable está abajo. Entonces vas a hacer obreros con kilogramos y obreros con fuerzas. Y si son más, son porque obreros, primero, ¿qué está haciendo la empresa? La empresa está trabajando con obreros que están manipulando ciertas máquinas para duplicar la fuerza y cargar cierta cantidad de kilos, ¿no? Entonces, si son más obreros, van a cargar más kilos, o van a utilizar la máquina para cargar más kilos, ¿no? Es directamente proporcional. Obreros y fuerzas. Si son más obreros, pues obvio que en este caso se va a trabajar. ¿Por qué se necesitaron más obreros? No, en este caso la fuerza que está duplicando los obreros, ¿no? Para trabajar. Entonces, a más obreros, obvio que va a ser más fuerza, ¿no? Porque los obreros están trabajando con una máquina que va a duplicar su fuerza. Entonces, siendo más obreros, más fuerza. Ya, entonces digo, N es igual a 3. La puntita indica que el 800 abajo y el 1600 arriba. Y en este caso sería 3 medios, ¿no? Ya, la puntita no te olvides que va abajo. Entonces acá, 2 por 800 es 1600. Con 1600 se van. O también puedes hacer 800 salva 1, 800 salva 2 y 2 con 2 se van, cualquiera. En este caso 3 por 3 es 9. Por lo tanto, el número de obreros que tiene que tener es 9. Acá se necesitarán 9 obreros. Problema número 9. Dice, 6 monos comen 6 plátanos en 6 minutos. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿en cuántos minutos? 50 monos comerán 150 plátanos. Flechita para arriba. Minutos con plátanos, minutos con monos. Los monos están comiendo plátanos. A ver, si tengo más minutos, pues los monos van a comer más plátanos, es obvio, ¿no? Es directamente proporcional, ¿no? Minutos y monos. Si tengo más monos, se van a demorar menos minutos en comer los plátanos, ¿no? Es inversamente proporcional. Y no te olvides que los individuos con el tiempo siempre van a ser inversos. Siempre van a ser inversos. Y digo que X es igual a 6.
la puntita significa que el 50 va a ir abajo, el 6 va a ir abajo, y arriba 150, ¿no? 6 con 6 se van, 50 va 1, 50 va 3, y 6 por 3 es 18. Entonces serían 18 minutos, ¿no? 18 minutos se van a demorar esos 50 monos al comer 150 plátanos. Problema 10. En el problema 10 dice: para sembrar un terreno cuadrado de 20 metros de lado. Sabemos que si es un cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. En este caso, dice que el lado del cuadrado es 20 metros, entonces su área sería 20 por 20. Dice que SPO cobra 300 soles. ¿Cuánto cobrará? O sea, no sé cuánto va a cobrar para sembrar un terreno cuadrado de 12 metros de lado. Ah, ya, 12 por 12, ¿no? Ese es el área, ¿no? Siempre que tengas una figura, cuadrado, rectángulo, triángulo, siempre se tiene que trabajar en función de su área, ¿ya? Entonces, flechita para arriba. Si se va a trabajar más área en este caso de cuadrado, ¿no? Porque es más tamaño, vas a cobrar más, ¿no? Entonces es directamente proporcional, y como es directa se copia, ¿no? Entonces copia, x es igual a 300, la puntita indica que el 20 por el 20 va a ir abajo y el 12 por el 12 va a ir arriba. Cerito con cerito se van, mitad 1, mitad 6, mitad 3, mitad 10, un cerito con un cerito se van, entonces abajo no me quedó nada, ¿no? Entonces multiplico, 3 por 3 es 9, 9 por 12, 108. Problema 11. Dice 300 hombres, 300 hombres, dice que tienen alimentos para 51 días. ¿Ya? Si estos alimentos deben alcanzar para 153 días, ¿cuántos hombres deben disminuir? En este caso, para que te salga el valor de x de frente, pones 300 menos x. ¿Cuántos deben disminuir? Si me dice cuántos deben aumentar, más x. Y ahora, flechita para arriba. Hombres y días. Tú ya sabes que es inversamente proporcional, porque individuos con el tiempo siempre va a ser IP. ¿Por qué? Porque si son más hombres, va a alcanzar para menos días los víveres. Profe, ¿por qué no ponen los víveres? Porque no me dan los alimentos, no me dan la cantidad de alimentos, o sea que no puedo poner. Entonces digo, 300 menos x es igual a 300. 153, obvio que va a ir abajo, ¿no? En este caso, 51 va 1, 51 va 3. Tercia 1, tercia 100. Entonces sería 300 menos x es igual a 100 por 1, 100. Por lo tanto, x vale 200, ¿no? Entonces, ¿cuántos obreros menos tienen que disminuir? Pues obvio que, ¿cuántos obreros tiene que disminuir? 200 obreros, para que alcance para 153 días. Problema 12 y último, dice, 6 leñadores pueden talar 8 árboles en 8 días. ¿En cuántos días talarán 16 leñadores 16 árboles? Si estos últimos, o sea los de acá, los del segundo tramo, son un cuarto menos rendidores que los anteriores, un cuarto menos rendidores. Entonces, mira, acá vamos a poner que acá es 4, porque estamos hablando de un cuarto, 4, y estos son un cuarto menos, allá, o sea, 4 menos un cuarto menos de 4. Entonces acá, 4 con 4 se van, 4 menos 1 es 3. A ver de nuevo, ¿por qué puse 4? Porque está hablando de un cuarto. Entonces acá pongo 4 y acá es un cuarto menos, por eso pongo el 4 menos un cuarto menos de 4. Entonces 4 con 4 se fueron y 4 menos 1 es 3. Ya, no se olviden de eso. Entonces ahora voy a hacer mi raciocinio. Días con obreros ya sé que va a ser inversamente proporcional, porque si son más, es árboles, días con árboles, días con leñadores y días con rendimiento, ya. Días y árboles, es de P, porque si tiene más días vas a talar más árboles. Ya, ahora días y leñadores, ya sabes que son individuos, es IP. ¿Por qué? Porque si son más leñadores se van a demorar menos días en cortar los árboles. Días y rendimiento. ¿Por qué se demoraron más días? Porque tuvieron menos rendimiento, ¿no? Es inversamente proporcional. Vuelvo a repetir.
¿Por qué se demoraron más días? Acuérdate, cuando hay rendimiento, dificultad, se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué? La causa. ¿Por qué se demoraron más días? Porque hubo menos rendimiento, IP, ¿no? Para abajo. X es igual a 8. Ya, la puntita indica que el 16 va a ir abajo y el 6 arriba. La puntita indica que el 8 va a ir abajo y el 16 arriba. La puntita indica que el 3 va a ir abajo y el 4 va a ir arriba. Ya comenzamos. 16 con 16 se van, 8 con 8 se van, tercia 1, tercia 2. 2 por 4, 8. Entonces en este caso también se demoran 8 días. Bueno chicos, de esta manera hemos terminado. Nos estamos viendo, estoy para el repasito. Nos estamos viendo, cuídense mucho, chao chao.